Good morning, teacher. My name is Cecilia Esther Medrano Wilches. I 21 where I am from Montería. My business administración. A continuación voy a explicar el ejercicio 1 que yo escogí la letra A. Aquí en el ejercicio 1 podemos ver que dice escribir la proporción compuesta en un lenguaje natural. Entonces tenemos tres argumentos, que es P, la mayoría de problemática social es la falta de educación. Q, la educación debe asumir pertenencias en sus modelos. Y R, el modelo educativo actual retrasa el desarrollo generando la desigualdad en sociedad. Entonces, estos tres argumentos debemos de escribirlo en lenguaje natural. Podemos decir, la mayoría problemática social es la falta de educación. Entonces, la educación asumir la pertenencia en sus modelos. O el modelo educativo actual retrasa el desarrollo generando la desigualdad en la sociedad. Entonces, aquí en el segundo punto nos piden generar la tabla de verdad. ¿De qué vamos a generar la tabla de verdad? De esos tres argumentos que estamos hablando. La debemos hacer manualmente, hecha a partir del lenguaje simbólico, determinar el resultado si es tautología, contingencia o contradicción. Entonces, aquí yo ya hice mi tabla, pero voy a explicar cómo yo hice esa tabla. Entonces, a continuación, aquí, como ya sabemos que para hacer la tabla hay que tener en cuenta tres argumentos. Aquí tenemos los tres argumentos: P, entonces Q o R. Bueno, a continuación, para hacer la tabla de verdad hay que tener tres argumentos. Entonces, como tenemos tres argumentos, elevamos 2 a la 3, que quiere 3 es los tres argumentos, elevamos 2 a la 3, como sabemos que 2 a la 3 es 8, entonces son 8 filas en la tabla de verdad. En la primera columna aquí, entonces aquí como el argumento P, entonces como ya elevamos la mitad de 8 es 4, la mitad de 8 entonces 4 verdad y 4 falsas. Aquí en el argumento Q podemos ver que la mitad de la mitad es 2, entonces 2 verdad, 2 falsas y 2 verdad y 2 falsas. Entonces la mitad de la mitad es 1, una verdad, una falsa, una verdad, una falsa. A continuación, aquí en R dice la mitad de la mitad de la mitad, o sea, es 1, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Entonces, aquí en Q o R podemos decir, aquí en Q o R, el O lo que hace es, si una es verdad, entonces si un argumento aquí es verdad, entonces el otro es verdad, quiere decir que entonces el resultado es verdad. Y si un argumento es verdad y el otro es falso, entonces sigue siendo verdad. Entonces la única condición de que sea falso es que los dos deben de ser falsos. Entonces esta es la condición de Q o R, que si hay una verdad y una falsa es verdad, y si hay una dos falsa es falsa, y si hay una verdad y una falsa es verdad. Esa es la condición de Q o R. Y el entonces, ¿cuándo es falso? Cuando el primero es verdad y el segundo es falso. Entonces ese es el Q, P, Q, E, R. Pues si es una verdad o una falsa, eso implica que es falso. Simplemente lleva esa condición. Los demás son verdaderos. Entonces, como podemos ver, esta tabla, como podemos ver, es contingencia. Pues ya aquí tenemos la tabla de verdad.